Bueno, hola a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en estas clases por video. Eh, Vamos a retomar un poquito lo que comenzamos a ver en Zoom la semana pasada, que tenía que ver con los textos de Pablo Pinó y la unidad temática número 2, que eran en principio conocer un poco sobre el contexto de producción de la Ley Federal de Educación de 1993, que entra en vigencia en 1994, y empezar a ver la cuestión de la educación como derecho, ¿no? como vinculación con lo que va a suceder en materia educativa en el siglo XXI. Lo que nosotros trabajamos es que en la década del 90 se refuerzan, digamos, todos los núcleos propuestos de las políticas neoliberales. Dijimos que el neoliberalismo puede ser entendido en materia económica como aquello en lo cual, aquel sistema en el cual el Estado se retira y de alguna manera deja el libre albedrío a los factores económicos, que son los que van a tomar las decisiones de alguna manera en materia de políticas públicas. Y dijimos también que el neoliberalismo, en su forma, si se quiere, más psicoanalítica, atenta directamente contra los lazos sociales y va directamente a la subjetividad. Y esto, de alguna manera, es lo más grave, porque lo que hace es la individualización de la problemática. Y pusimos el ejemplo de que ya no es la cuestión de la pobreza, sino el pobre. Y el pobre es responsable de ser pobre. Y no hay una cuestión estructural o un mundo donde se propone desde políticas neoliberales justamente que se construya una desigualdad. ¿Bien? Entonces uno se siente responsable de sí mismo, de su propia realidad, y entra en una espiral de la cual es muy complejo salir. Y para eso pusimos el ejemplo del movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas que se articula o que surge de alguna manera en la década del 90, ¿no? con esta desocupación estructural que va a haber y que se va a sostener en el tiempo. Eso en materia identitaria es fuertísimo, justamente para una sociedad que es principalmente trabajadora, ¿no? Identificarte con el colectivo de trabajador desocupado, que eso perdura en el tiempo. Para acompañar estas políticas neoliberales, en 1992, para consolidarlas, no más que para acompañarlas, se reúnen distintos economistas de corte, por supuesto, liberales en Estados Unidos, y ahí diseñan algo que se va a conocer como el Consenso de Washington, que es donde se van a tomar una serie de medidas para presionar y llevar a cabo en los países dependientes de los Estados Unidos y puntualmente del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, donde se disponen 10 mandamientos acerca de cómo cada una de estas economías debe dirigir su productividad, su educación, su salud, sus políticas públicas y demás. Entre ellos, por supuesto, la educación. Y es ahí que se diseñan estas nuevas escuelas, las que surgen de la Ley Federal de Educación, que van a ser de alguna manera vaciadas de contenidos y van a apuntar a unos núcleos de aprendizaje mínimos. ¿Por qué? Porque hay una matriz productiva que se va a modificar en las economías puntualmente regionales y en el caso de la Argentina, que van a estar vinculadas o directamente, estrechamente relacionadas al sector primario, que requiere muy poca mano de obra y poca mano de obra calificada. Bien, entonces va a estar pensado para eso, donde en la oferta laboral para aquellos que salen del nivel secundario es nula prácticamente. El nivel inicial no es obligatorio, sí el primario, con la modificación de que se agregan 2 años más, en vez de 7 van a ser 9, y el conocimiento va a estar dividido en áreas de saberes, como era el viejo séptimo grado, ¿no? Lo que hace que no se profundice en contenidos ni sean contenidos específicos. Y en cuanto al secundario, se establece la educación polimodal, con algo que aún es un poco más perverso, si se quiere todavía, que, digamos, argumentando que los estudiantes deben salir al mundo del trabajo y conocer la actividad, se implementan este sistema de pasantías donde van a trabajar menores de edad en forma gratuitas a distintas empresas privadas, entre ellos McDonald's, por ejemplo. Bueno, un espanto del neoliberalismo. Todo esto colapsa con la crisis del 2001 y la lenta o el lento proceso de recuperación que se da a partir del 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.
donde ahí sí, digamos, se modifica justamente la matriz productiva, tendiente de alguna manera a una recuperación de la incipiente industria, para lo cual se necesita una mano de obra calificada para esto. Entonces, entre 2005 y 2006 comienzan los debates fuertes que van a dar como resultado la Ley de Educación Nacional, que es la que está vigente hoy y que es la ley marco que rige a las leyes educativas en el resto de las provincias. Por eso nosotros, ahora que nos vamos a poner a revisar un poco la ley nacional, tenemos que ver el marco que nos da la nacional, pero focalizarnos en la ley provincial de educación, que es justamente la que nos rige a nosotros en nuestra actividad. En materia de marco normativo, la Ley Nacional de Educación introduce fuertemente la cuestión de la educación como derecho. ¿En qué sentido? En la cuestión de que el Estado pasa a ser el garante del ingreso, permanencia y egreso de todos aquellos que se acerquen al sistema, y establece como obligatorios tanto el nivel preescolar de lo que es la educación inicial, los 6 años de primaria y los 6 años de secundaria. Al hacerlos obligatorios, al establecerlos como obligatorios, el Estado debe garantizar justamente el acceso a las escuelas. Para eso implementa una serie de políticas públicas que disponen ese acercamiento de toda la población a la escuela. Por ejemplo, desde la fundación de nuevos edificios, porque se fundaron durante el kirchnerismo más de 1000 escuelas, pero aparte de eso, la implementación de la asignación universal por hijo, que hace que garantiza que desde los niños desde 1 año hasta 18 perciban un ingreso mínimo que permita a las familias en última instancia no solo una alimentación mínima, sino que también puedan acceder o acercarse a la escuela en el caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque para acceder a la UH los niños tienen que estar escolarizados. Bien, entonces ahí podemos ver cómo hay políticas públicas que se implementan alrededor de una ley para garantizar el ingreso y de alguna manera la permanencia también. Por supuesto que también, aparte de todo ese recorrido, queda garantizado efectivamente el egreso. Bien, después va a haber una serie de políticas públicas complementarias, como por ejemplo va a ser el programa Progresar, que es para aquellos mayores de 18 años que quieran continuar su formación o que en su momento no hayan podido acceder a la educación obligatoria. Es para la franja de 18 a 24 años, también en el marco de la educación como derecho, e incluye el nivel no obligatorio, que es la educación superior. También en el marco de políticas públicas que acompañan a la formación y a la permanencia de calidad, también está el programa Conectar Igualdad. Lo que intentó en su momento era garantizar que en todas las casas haya un dispositivo que permita la conectividad y el acceso a la información, porque para estar bien informado hay que estar previamente bien formado para poder discernir qué es lo que consumimos como información. Bien, todo esto sucede en el marco de la Ley Nacional de Educación, que aparte también tiene otras leyes complementarias, como va a ser la Ley de los 180 días, todo esto es de 2005 y 2006, es todo este marco normativo. La Ley de los 180 días de clase garantizados, la Ley de Financiamiento Educativo, la ley que establece la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y la Ley de Educación Sexual Integral. Bien, es todo un marco normativo que acompaña a la Ley Nacional de Educación y por supuesto tiene su correlato en las distintas jurisdicciones, que las jurisdicciones para nosotros son las provincias. ¿Qué modifica a nivel, si se quiere, organizativo la Ley de Educación Nacional? Lo que les mencioné recién, que se establece sí el preescolar como obligatorio, pero a la vez se divide la educación en 2 tramos, 6 de primaria, 6 de secundaria. Se saca de lo que sería el 8º y 9º, que ahora van a pasar a ser el 2º y 3er año de la secundaria. Ya no es más educación por área, sino que volvemos a las materias específicas con la idea de profundizar en contenidos y tener un docente capacitado y preparado para dar ese espacio puntualmente. Bien, lo que nosotros vamos a trabajar hoy a partir del texto, que es la unidad temática 3, que
vamos a empezar con el primer tramo y si es posible en el lapso de esta semana terminarlo completamente y si no, lo dejaremos para la semana siguiente. Vamos a conocer el contexto completo en el cual comienza a discutirse esta ley, de la cual Adriana Buigros, quien fuera viceministra de Educación hasta hace 20 días atrás, fue una de las promotoras de esta ley, una de las impulsoras de esta ley. Vamos a conocer el contexto de producción, cómo estaba la educación al momento de empezar a pensar esta nueva ley, y tenemos que saber que está completamente desfinanciada, que en ese momento había un 2,5% del Producto Bruto Interno destinado a educación, cuando la ley establece hoy en la actualidad un 6% por lo menos. Va a aparecer y se va a redactar también y va a estar en el marco de la ley nacional la paritaria docente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque veníamos justamente de un salario docente muy, muy deteriorado. Cuando por primera vez se empieza a discutir la cuestión salarial ya en democracia, en el año 83 en adelante, se estableció en su momento que el salario docente debía estar por encima del 40% del salario mínimo vital y móvil. Bueno, en los 90 estábamos prácticamente igual que el salario mínimo vital y móvil, que eso es algo que también se puede cuestionar porque, digamos, uno no puede calcular en base a un salario mínimo cuánto más deberemos ganar. Creo que todos deberíamos ganar mucho más y pensar en otro componente para armar un salario mínimo vital y móvil, pero eso es una discusión para otro momento. La infraestructura edilicia era realmente paupérrima, no había cuestiones básicas como vidrios en las ventanas. Esa es la escuela con la que se encuentra el kirchnerismo en 2003, apenas asume, y que para 2006 comienza a pensar la cuestión, si se quiere, más bien de contenidos, y viene a trabajar fuertemente en infraestructura. Se modifica, sí, vamos a ver la estructura, se modifican algunos contenidos, pero bueno, la verdad que a la reforma o a la nueva ley de educación quizás le ha faltado profundizar un poco más, en una de esas le faltó tiempo, eso bueno, ya lo veremos cuando nos encontremos nosotros en el Zoom, pero sí se trajo un aporte muy interesante a la educación obligatoria, que es un espacio que es construcción de la ciudadanía, que es un espacio, si se quiere, un poco exótico porque existe hoy, existe como nuevo espacio a partir de esta nueva ley que en realidad la dictadura había sacado todo tipo de instrucción ciudadana, cívica y demás, porque no convenía. Y la democracia viene a problematizar la cuestión de la instrucción ciudadana y tiene un espacio que es conocido como educación cívica, pero que es muy, muy básico. Bueno, construcción de ciudadanía, que en la actualidad lo puede dar cualquier docente con cualquier título, es un espacio muy interesante justamente para problematizar cuáles son las prácticas ciudadanas y no perder nunca jamás el vínculo con la democracia, ¿no? Que hoy está de alguna manera estamos un poco movilizados por los acontecimientos que todos conocemos, de público conocimiento. Bueno, también va a establecer una serie de modalidades modalidad quiere decir el modo en el que se va a enseñar. Entonces un modo va a ser, por ejemplo, la educación hospitalaria, domiciliaria. Un modo va a ser en contexto de encierro, un modo va a ser, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un modo va a ser en islas. Entonces, nuestra ley nacional tiene 8 modalidades. Cada jurisdicción después la va a adaptar a sus propias necesidades, como va a ser el caso de nuestra ley provincial. Bueno, dicho esto, es una presentación nada más. La lectura propuesta sí es la unidad 3. Después, ahora les escribo hasta qué página es fundamental y necesario compartirla. La semana que viene nos vemos en el Zoom y terminamos de armar un poquito el contexto. Lo que sí les adelanto, como ya les dije a los chicos que vienen al Zoom el otro día, que una vez abordado este tema, conociendo la ley nacional y habiendo conocido un poco de la ley provincial, vamos a hacer un trabajo de integración
de estas leyes, un trabajo de integración donde ustedes van a conocerlas, se van a meter, van a ver su estructura, van a elegir una modalidad o alguna de estas leyes complementarias para trabajar y profundizar y van a hacer un trabajo escrito, que ese va a ser de alguna manera la última producción que ustedes van a tener en este año y está pensado para dentro de 4 encuentros, por eso digo, tenemos tiempo y demás para ir participando, preguntando y acomodando contenidos. Bueno, en principio les dejo eso y les voy a compartir también que está en donde nosotros tenemos guardado todo el material, el marco normativo de la Ley de Educación Sexual Integral. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque por suerte es ley, es una ley que está desde 2006 vigente, pero que costó muchísimo empezar a trabajarla en las escuelas y digamos, en este espacio, como lo que se propone justamente es hablar de la normativa docente, me gustaría que se acerquen al texto. Es una ley, tiene 11 artículos, es re chiquita, es muy cortita, pero digamos, a partir de esos artículos y de lo que propone, ¿qué se les ocurre a ustedes que se puede llegar a problematizar en las escuelas o que pueda llegar a aparecer en las escuelas? Y esto lo digo en virtud de que somos una escuela de enseñanza artística y sabemos que a quienes les toca ir a dar clases, la cuestión del maestro y la maestra es un problema bastante serio a discutir, por lo menos hoy. Entonces yo les pido que lean, que le pasen una vista por encima, ya les digo, son 2 carillas nada más, a ver cómo aporta tener un marco normativo que hable de la educación sexual o que proponga problematizar sobre la educación sexual en las escuelas en todos los niveles educativos. Y eso lo vamos a problematizar el jueves que viene en nuestra clase Zoom. Bueno, les mando un saludo. Ahora especifico bien en el campus qué páginas hay que leer y nos vemos el jueves que viene. Buena semana.